La gente creo que tiene que entender un poco cuál es el rol ¿no? de los sacramentos. Es el poder santificarnos cada vez más. En particular la Eucaristía, que es, podríamos decir, el centro del catolicismo, es el momento culmen y más importante, una misa y sobre todo en su consagración. La diferencia fundamental, lo que divide a un católico de otro tipo de cristiano, es justamente el tema de la justificación. Claro, el católico muchas veces piensa que tiene que hacer obras, hacer obras, hacer obras. No significa que hay una lista de buenas obras y una lista de pecados, y si ganamos en buenas obras a los pecados, vamos a ir al cielo. No, o sea, no es como que tenemos que tener un saldo a favor. En el cumplimiento de su voluntad es justamente que nuestras obras tienen mérito. Y yo pensaba, dije, o me está dando un paro cardíaco y me voy a morir, cosa que estaría muy bien, digo yo, en esta situación. Y para mí fue una señal muy clara de que de alguna manera me estaban sanando. Eso es lo que nosotros tenemos que predicar, ¿no? Que Cristo te cambia la vida, y cuando te la cambia siempre para bien. Bueno, pues buenas tardes. Me presento, mi nombre es María Paula Gallegos. Nosotros somos de un canal católico de YouTube principalmente que se llama Levantando el Velo. Y pues más que todo la idea del canal o de lo que surgió, como dice el mismo nombre, es como descubrir eso que está oculto a nuestros ojos, ¿no? Que a simple vista a veces no logramos ver, pero que hay una realidad detrás de todo lo que vemos eh, a nuestro alrededor. Entonces, básicamente, y pues haciendo referencia también al velo que se rasga en el momento en el que el Señor es crucificado, y muchas definiciones más, pero básicamente el nombre va como a buscar eso, a buscar revelar las cosas que a veces a simple vista no logramos ver. Y esa es la razón, digamos, de tenerte hoy aquí, de tenerte aquí como invitado, porque nos gusta invitar a diferentes personas que nos ayuden a eso, a poder encontrar verdades en diferentes temáticas, en diferentes aspectos. Entonces, pues bienvenido al canal. No sé si puedes hacer una breve introducción de quién eres y a qué te dedicas. Bueno, María Paula, bueno, primero muchas gracias por invitarme a tu canal. Vi algo del contenido de él y la verdad que muy contento de que vayan proliferando este tipo de espacios, sobre todo en los medios virtuales, que es tan necesario, ¿no? Era una predicación ya del Papa Juan Pablo II, que ocupemos todos los espacios, sobre todo en los medios de comunicación de aquel tiempo y bueno, y los de hoy también, así que es muy importante un espacio como este, y sobre todo para poder develar, ¿no? Develar cosas, develar la verdad. Y yo te cuento un poco, tengo eh, alguna experiencia dando algunas conferencias, eh, es decir, estuve en México y en Bolivia junto al filósofo Jonathan Ramos. Tenemos un grupo que se llama Sinusía, es un grupo de filosofía, con el cual estudiamos algunos autores. Iniciamos estudiando Ser y Tiempo de Heidegger y luego seguimos estudiando varios autores más. Y a partir de ahí es que tengo un contacto con Jonathan Ramos, que es el que te puso en contacto conmigo, ¿no? Y como sabrás bien, él es evangélico, él es un protestante, él es reformado, de corte calvinista. Y claro, en mi relación con él, siempre yo soy católico de toda la vida, pero ya hace un tiempo he dejado de ser un católico que no sabe lo que predica, que no sabe por qué va a misa, cuando va a misa, si iba a misa, ¿no? Y uno se ha empezado a tomar en serio más la fe a partir justamente de mi amistad con Jonathan, porque él me planteaba ciertas cuestiones que yo no podía responder en ese momento. Y creo que es muy importante que nosotros tengamos la capacidad de dar cuenta de la fe que tenemos, ¿no? Bueno, eso lo dice la palabra de Dios, ¿no? Estén preparados para dar razones de su fe. Y eso creo que es importante y de alguna manera eso hizo que yo me introduzca un poco en temas teológicos, y hoy por hoy yo siempre tomo cursos de un profesorado que hay aquí de Ciencias Sagradas que se llama Monseñor Tabela, que acá en Salta, Argentina, y a partir de ahí, bueno, he aprendido un poco de teología y un poco de Biblia, y con lo cual
estamos agregándole a la filosofía la ciencia más importante que es la ciencia teológica, ¿no? Y la ciencia de la revelación de Dios, para poder tener un conocimiento pleno de la verdad, que es lo que nosotros creemos, y, y justamente que me encanta el título de tu canal porque es lo que uno aspira cuando empieza a conocer estas cosas, a poder terminar develando la verdad, que creo que es el centro de la cuestión, ¿no? Nosotros somos, como católicos, creemos en que hay una verdad, que sabemos quién es la verdad, porque la tenemos personificada, pero no solo eso, sino que tenemos que estar haciendo un esfuerzo constante, que también es algo muy importante para un católico, haciendo el esfuerzo de quedarnos a su lado y luego él hará el resto, ¿no? Así que es importante para mí, digamos, o sea, fue importante para mí tener realmente un desafío en ese sentido. Esa es mi historia. Seguramente poder de alguna manera introducirme al mundo católico real, ¿no? Al mundo católico, creo que fue más un desafío que me plantearon desde otros ambientes cristianos y bueno, así que aquí estoy hoy por hoy dictando algunas conferencias, hemos dado conferencias de doctrina social de la Iglesia en algún momento en México hace poco, fue en noviembre y diciembre, así que bueno, muy contento hoy por hoy de estar aquí. Qué bien, muchas gracias. Sí, yo creo que hay algo importante que tú decías y es que por más de que uno, pues al ser católico y al creer en Jesucristo sabemos que Él es la verdad, pero sí es cierto que uno a veces puede como volverse un católico, como dicen aquí, light, un católico que no se compromete, que realmente no está como llevando eso a su vida, ¿no? Y sí me llamó la atención y quería que de hecho habláramos un poco porque sé que tienes esta relación cercana con Jonathan. Nosotros, Uh pues -huh, para los que nos están viendo, sepan, tenemos varias entrevistas en el canal con Jonathan. Ha sido una persona que nos ha ayudado bastante a tocar ciertos temas. Pero sí me gustaría como escucharte un poco a ti. ¿Qué diferencias has notado tú pues digamos, entre lo que creen estas posturas protestantes y la Iglesia Católica? ¿Y por qué tú, digamos, estando tan cercano a él, decides de todas maneras seguir con la Iglesia Católica? Mira, yo te voy a ser muy honesto, al principio yo no sabía por qué, pero lo sentía, ¿no? Creo que Dios me dio la posibilidad de quedarme donde estaba mientras iba aprendiendo. Es decir, nunca he tenido duda de dónde tenía que estar. Eso es una gracia que he recibido de alguna manera. Pero más allá de eso, luego fuimos de a poco confrontando las ideas. Con Jonathan hemos tenido infinidad de conversaciones mientras hacíamos filosofía, las diversas posturas filosóficas, y luego cuando llegamos a la teología, que no fue sino o sea, no fue al inicio. Lo conozco a Jonathan hace ya unos 6 7 años, aproximadamente, sí, 7 años por lo menos, y los primeros 2 años no hablamos de teología, solamente de filosofía. Luego empezamos a introducirnos en temas teológicos. Y cuando lo hicimos, hemos visto que la principal diferencia quizá sea la diferencia fundamental, lo que divide a un católico de otro tipo de cristiano, es justamente el tema de la justificación. Yo creo que es ahí, más allá de todas las otras cuestiones que son, yo diría quizá menores, no menos importantes, pero yo creo que sí es crucial el tema de la justificación, porque creo que es un tema que de alguna manera repercute directamente en la salvación. Y bueno, y es crucial, digamos, zanjar esas diferencias que, bueno, evidentemente no es fácil de hacerlo, porque cuando la Iglesia Católica tiene su postura respecto de la justificación, bueno, hay iglesias protestantes que tienen diversas posturas respecto del mismo tema. Entonces, hay que ver con quién estamos conversando para saber qué contestar cuando
cuando realmente estamos conversando, ¿no? El tema de la justificación. Y en el caso de la reforma, que es donde Jonathan está él, eh, digamos, viviendo su fe, bueno, hay, de alguna manera, nosotros seguimos un padre, o en particular leo mucho un padre que se llama Leonardo Castellani, es un cura argentino, santafesino, que tiene muchos libros escritos, y él planteaba algo que es bastante interesante. Él decía, la reforma, en particular Calvino, había logrado de alguna manera sistematizar una teología que, que de alguna manera cerraba. Es como que era coherente en toda su teología, cosa que es difícil en el resto de las posturas evangélicas, porque siempre hay algo que no cierra totalmente, ¿no? Pero digamos que la reforma, incluso con Calvino, pudieron cerrar una doctrina que era coherente en sí misma. Ahora, bueno, él hace una crítica respecto de esta doctrina que era coherente, que planteaba un Dios que el cristianismo no tiene, en realidad, ¿no? Porque era como, bueno, un Dios, en particular, Castellani le dice, bueno, piensan que Dios puede llegar a ser un monstruo. Pero más allá de eso, creo que tiene sentido. Por eso es que Jonathan encuentra en esa teología algo que tiene sentido. ¿Por qué? Porque es coherente en sí misma, pero bueno, al margen, nosotros no creemos en lo que ellos creen, porque justamente hay diferencias fundamentales, y la diferencia, digamos, la más importante de todas es el tema de la justificación, que es un tema muy sutil, podríamos decir. Es muy sutil en el sentido de que hay pequeños detalles que hacen grandes diferencias. Y bueno, ahí está la, la problemática, porque muchas veces no se entiende, muchas veces uno dice, bueno, pero es más o menos lo mismo. Bueno, no, esas pequeñas sutilezas son grandes diferencias en el fondo. Sí, yo creo que de ahí es importante y también pienso que a veces también hay dentro de los católicos y pues también en las diferentes iglesias protestantes como una concepción errónea de lo que la misma iglesia cree, ¿no? Uh -huh, También pienso que a veces, pues no sé si tú quieras explicar un poquito cuál es la postura católica de la justificación, pero sí pienso que hay veces la concepción puede verse, digamos, desde el lado externo, como que tú te vas a salvar a través de hacer obras, ¿no? uh -huh, Pero si uno se pone a revisar bien de fondo, como cuál es lo que propone la iglesia, pues es mucho más profundo que eso, ¿no? Es más como yo lo entiendo, es más como una transformación donde uno, a medida que va avanzando en este camino de santidad, el Señor lo va transformando a uno para poder llegar a ese momento y estar, digamos, lo más purificado posible para poder llegar a la presencia del Señor y en dado caso de no estar en el 100%, pues sería como este momento en el purgatorio, ¿no? Pues de una manera muy sencilla de decirlo, pero algo así es como lo que yo veo de la postura católica, pero sí pienso que a veces se puede malinterpretar, ¿no? Y pensar que el católico y también la vivencia de los católicos está mucho en que yo voy a hacer esto para reparar estos pecados que he hecho, o voy entonces a hacer todos estos voluntariados y se pierde un poquito la concepción de qué es lo que yo estoy buscando. Que claro, digamos que a medida que el Señor me transforme, es lo normal empezar a hacer servicios y empezar a hacer, digamos, a estar pensando en el otro porque es simplemente esa transformación del corazón de uno, ¿no? Que es un corazón de piedra que se va volviendo un corazón, que el Señor nos va transformando ese corazón. No sé qué pienses tú como en esa concepción que tienen los católicos y que de pronto podemos estar generando una visión errónea de lo que es la justificación para el católico. claro, bueno, fíjate que la primera gran herejía a la cual se enfrenta respecto a la justificación, a la cual se enfrenta la Iglesia Católica, es el pelagianismo, ¿no? O una de las primeras. Y justamente el pelagianismo plantea esto de la posibilidad de ganarse la salvación por mérito propio. Y, y en ese sentido, nosotros, si bien le damos un rol preponderante a las obras, no es justamente, o sea, o necesario, podríamos decir,
no es justamente una idea del pelagianismo la que tenemos nosotros, porque lo hemos condenado, fuimos la primera iglesia en condenar, claramente. Lo que pasa es que la teoría concreta de la justificación es algo más compleja en ese sentido, como vos bien decías, es un cambio radical en la persona, empieza en el bautismo, ¿sí? Que es necesario, nosotros nos tenemos que bautizar y al ser bautizados entramos, ¿no es cierto?, en la iglesia de Cristo, lavamos nuestros pecados, nuestro pecado original, sobre todo, y a partir de ahí es que empezamos a caminar en la fe. Eh, es bien interesante porque justamente nosotros tenemos muy presentes los sacramentos, ¿no? Y, y como un camino que a nosotros nos va perfeccionando en el corazón. Y bueno, y justamente esta es una gran diferencia porque claramente para el resto de las iglesias evangélicas nuestros sacramentos serían algo así como obras. Entonces ahí están dentro de las diferencias que tenemos con ellos. Pero en particular, nosotros, cuando vos bien decís que muchos católicos tienen el problema de pensar que tienen que hacer cosas, ¿sí? Para poder agradar a Dios, etcétera. Nosotros tenemos que pensar que lo primero es la conversión. Lo primero es la conversión del corazón, justamente que nos pondrá un corazón y nos sacará el corazón de carne, ¿no? Nos pondrá un corazón de carne, ¿no? Alguien, creo que es el primer paso de un católico, ¿no? Esa conversión viene, como decía San Juan de la Cruz, muchas veces de una noche oscura, ¿no? De realmente tener una clara conciencia de pecado y de todos los pecados que hemos podido cometer. Por eso que nosotros tenemos el sacramento eh, en particular, de la reconciliación, ¿no? Que es tan importante para nosotros. Siempre poder volver a pedir perdón a Dios y de asegurarnos, porque eso es importante, la Iglesia Católica nos asegura que esos pecados van a ser perdonados y son perdonados en el momento de confesarlos, que creo que eso es también algo sumamente importante en la Iglesia. Pero claro, el católico muchas veces piensa que tiene que hacer obras, hacer obras, hacer obras. Es cierto que nosotros nos tenemos que abrir a la voluntad de Dios. Yo creo que esa es la parte importante de las obras. Las obras que nosotros pensamos que tienen mérito para con Dios, no significa que hay una lista de buenas obras y una lista de pecados y si ganamos en buenas obras a los pecados, vamos a ir al cielo. No, 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 o sea, no es como que tenemos que tener un saldo a favor. Claramente no funciona así. Lo que funciona es que nosotros abramos nuestras obras, nos demos a partir de nuestra libertad, podamos abrir nuestras obras a Dios y preguntarle qué quiere que nosotros hagamos por Él, y ahí nuestras obras van a cobrar mérito. ¿Por qué? ¿Porque son nuestras? No, no porque son nuestras, porque solamente estamos cumpliendo con su voluntad. Y es en el cumplimiento de su voluntad, es justamente que nuestras obras tienen mérito. Si no, no tienen ningún mérito por mérito propio, humano. Siempre los méritos son méritos en Cristo. Pero es algo bien difícil de entender porque hay, de alguna manera, sutilezas teológicas que nos tomarían mucho tiempo poder describir ahora, pero que se entienda muy bien que las obras que nosotros hacemos y que tenemos que hacer no es que no tenemos que hacer. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces Cristo nos ha dicho a nosotros que no hay ninguna obra que no vaya a ser recompensada. Alguna vez hice el ejercicio, a raíz de conversaciones con Jonathan, hice el ejercicio de leer el Evangelio, iba leyendo Marcos, Mateo, y sobre todo Mateo, ¿no? Que tiene mucho. Empecé a hacer un ejercicio muy interesante. Dije, voy a agarrar y voy a ver cuándo Cristo nos manda a hacer alguna obra y si la vincula o no con la salvación. Bueno, cuando uno empieza a hacer ese ejercicio, ve muchísimos pasajes en los cuales Cristo manda a hacer una obra y está vinculado a que si yo la hago, me voy a salvar. Si yo hago, me voy a salvar. Es como que uno dice, bueno, entonces Cristo me empieza a decir cómo tengo que obrar para poder salvarme. Por un lado, eso es cierto. Ahora bien, nuevamente, todas las obras que yo hago son méritos de Cristo, no mías. Y ahí vamos
teniendo sutilezas que son más difíciles de entender, digamos, que, que por ahí, al principio, nosotros cuando empezamos a entender un poco de teología, no es tan fácil. No es tan fácil saber cuál es el rol específico de las obras en el cristiano. Y bueno, siempre haciendo la voluntad de Dios. Muchas veces me preguntaron, ¿y cómo sé yo qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo que mis obras responden a la voluntad de Dios? El Papa Francisco dice algo muy interesante que a mí me ayudó mucho, en particular. ¿Por qué? Porque el Papa Francisco dice que yo, cuando hago la voluntad de Dios y obro en función de la voluntad de Dios, esa obra me va a traer paz. Y claramente cuando uno tiene la paz que brinda, ¿no? Que brinda la obra que está en el plan de Dios, uno puede saber que, que está ahí en los caminos del Señor. Así que bueno, eso podría llegar a ser uno de una señal, ¿no? Que mis obras son buenas. Sí, sí, yo creo que ahí me parece muy interesante lo que dices, bueno, varias cosas de lo que dijiste. Eh, pero hay una cosa que yo creo que te estabas diciendo y es como, no es tanto que yo tenga que hacer ciertas obras, pero sí es cierto que existe un camino de salvación, ¿no? Entonces Ujú. también es como es escuchar el llamado del Señor y estar dispuesto a decirle sí en cada momento, ¿no? Y pienso que las obras como tal no es como algo mecánico y mágico o automático que tú haces esto, esto y esto y ya, sino que a cada persona también el Señor lo va como guiando, es como que te va dando la mano y te va diciendo, haz esto, ahora esto para uno mismo, ir como avanzando en este camino de fe que realmente para cada persona termina siendo algo muy diferente, ¿no? Porque cada uno tiene diferentes apegos, diferentes cosas que le cuestan en este camino y pienso que es como más ese escuchar el llamado y dejarse guiar por él, ¿no? Y otra cosa que me pareció interesante, todo hablas de los sacramentos, y de hecho quería que nos fuéramos un poquito a ese punto porque creo que es también un tema muy, muy fuerte en la diferencia, ¿no? Entre los católicos y los protestantes, y es pues que como todo y como esa misma mecánica que a veces tendemos a hacer, hoy pues que es miércoles de ceniza, me impresiona y yo voy a la iglesia, yo digo, o sea, uno va entre semana y eso normalmente está solo, pero hoy la iglesia estaba llenísima, ¿no? Y uno sí se cuestiona mucho, o sea, yo digo, obviamente uno no puede juzgar por qué está viendo cada persona, pero sí, por lo menos uno, lo primero que le hace a uno es cuestionarse, ¿y por qué hoy hay tanta gente y otros días no es así? Y creo que es también como esa mala concepción de pensar que cumplir ciertas cosas o hacer ciertas cosas te van a ayudar a salvarte, a no condenarte, ¿no? Entonces también está como la confusión en el hecho de las obras, pero también creo que hay una confusión grande en los sacramentos. Pero a la vez, como si uno empieza a ver como este llamado al Señor en las obras, sí te está acercando a ese camino de salvación. Y los sacramentos también son un camino de salvación y de purificación, pero pienso y me gustaría que tú pues, nos ayudes a, como a explicar un poco, si uno vive real y pues como en serio todo esto de los sacramentos, ¿qué, qué puede generar pues en las personas o en los creyentes estos sacramentos que se han establecido en la Iglesia Católica o que vivimos nosotros como católicos? ¿Cómo puede esto generar ese camino hacia la salvación? No sé si tú nos puedes contar algo y pues específicamente creo que un punto muy diferenciador entre protestantes y católicos es la misma Eucaristía, ¿no? ¿Qué es la Eucaristía para nosotros y cuál es la diferencia, digamos, que con el pan que ellos, digamos, que tienen en sus celebraciones? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, serían esas dos preguntas para no alargarme. Bueno, eh, es bien interesante lo que decís. Yo tuve te lo cuento personalmente, tuve la experiencia de haber ido a muchas iglesias evangélicas, justamente con Jonathan, a hablar un poco de lo que es el progresismo, ¿no? Eh, en, en temas filosóficos que también terminan redundando en temas teológicos. Es muy interesante porque he podido ver de una manera muy directa cómo manejan ellos sus iglesias.
sobre todo iglesias pentecostales. Y, y de alguna manera uno entiende que hay una diferencia muy grande en la sacralidad del oficio. Eh, una misa ya sea de Novus Ordo, tradicional, tiene un grado de sacralidad muy importante. Es decir, hay momentos en los cuales nosotros consideramos, bueno, como bien se sabe, el católico considera que la Eucaristía se hace presente, hay una transustanciación del cuerpo y la sangre de Cristo ahí, ¿no? Que eso que era pan y vino se hacen efectivamente Dios. ¿Sí? Ahí está Dios. Hace poco yo tengo un par de sobrinos que viven muy lejos y los veo una vez al año y cuando vinieron los llevé a la catedral y les explicaba, ahí está Dios y aquí vos te podés arrodillar a pedirle lo que sea a Dios, porque ahí está, ahí podés hablar cara a cara con ellos, con él. Y claro, ellos me miraban como un poco incrédulos, pero yo se lo decía con mucha seriedad, ¿no? Entonces empezaron a rezarle a Dios porque realmente me creyeron, digamos, lo que yo les decía. Obviamente en ese momento no lo van a entender. Hace falta otras cosas para poder entenderlo, pero lo primero es la fe, ¿sí? Creo para entender, ¿no? Decía San Agustín. Y creo que este es un gran primer paso. Poder creer que los sacramentos son el camino que nos ha dejado Cristo para poder acercarnos a la salvación. Porque que no los impone la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica los desarrolla en función de órdenes de Cristo específicas. Y eso creo que es el primer paso para entender los sacramentos. Y, y claro, como se lo ha dejado a su iglesia es muy celosa respecto de este camino. Y los guarda. De hecho, dentro de la Iglesia Católica, vos lo sabés muy bien, hay muchísimas, podríamos decir, posiciones, porque hay gente que considera que no se están cuidando suficientemente los sacramentos, esto de comulgar en la mano, esto de no arrodillarse cuando uno comulga, bueno, etcétera, ¿no? Tenemos muchos modos, digamos, de que la iglesia fue adoptando para poder transmitir los sacramentos y que muchos no están de acuerdo. O sea, que hay peleas internas en la misma Iglesia Católica respecto de esto. Pero eso da cuenta también de que todos nos tomamos en serio que es un sacramento. ¿Sí? Ese camino que en el cual nos permite Dios santificarnos, nos ayuda en nuestro camino de santificación. No reemplaza nuestra voluntad, claramente, pero sí nos ayuda, nos fortifica, nos da gracia para poder, de alguna manera, estar en santidad, en gracia, y uno sabe cuando puede y el camino que tiene que recorrer para estar en gracia. A mí me gusta mucho cómo es que, en particular, estos sacramentos cuando nosotros nos confesamos, hacemos confesión, ¿sí? Que es el sacramento de la reconciliación, y la comunión, esos son dos sacramentos que la Virgen en sus apariciones repite constantemente. En todas sus apariciones, ella pide ayuno, oración, eh, confesión y comunión. Ese es el camino que ella nos está proponiendo, ¿no? De alguna manera, todo el tiempo. Ayunen, oren, confiésense y comulguen. Y creo que es lo que nosotros tenemos a mano, lo que es el camino que nosotros tenemos a mano, porque siempre tenemos la posibilidad de recibirlo a Cristo en nuestro corazón. En todo momento, la Iglesia Católica tiene misas en todo el mundo y en muchísimos horarios. Nosotros podemos ir allí, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Nosotros podemos ir a una misa. Latinoamérica tiene una bendición muy grande. Yo sé que en otros lugares del mundo no es así. Pero sí, la bendición de Latinoamérica es fabulosa en el sentido de que hay ciudades que tienen misa cada 2 o 3 cuadras, o sea, cada 300, 400 metros tienen misas, iglesias, o sea, está plagado. Yo cuando fui a México, fui a Puebla, impresionante la cantidad de iglesias que hay.
Y bueno, la gente creo que tiene que entender un poco cuál es el rol esto, ¿no? De los sacramentos, como vos bien decías. Es el poder santificarnos cada vez más y cumplirlos no de manera mecánica. Eso creo que es una crítica muy justa que hace el protestantismo muchas veces al catolicismo, o podríamos decir no al catolicismo, sino al católico que entiende mal o que vive mal su catolicismo, ¿no? El que todavía no entiende muy bien qué es un sacramento o cómo debe vivir la vida en Cristo. Entonces, justamente, y que nosotros mismos nos hacemos esa crítica, por eso es justa. Eh, Básicamente nosotros la reconocemos como una buena crítica porque tenemos que saber que todo lo que hacemos lo hacemos con una, eh, primero, desde un profundo acto de fe y segundo, sabiendo que eso que estamos haciendo tiene un significado en particular. Entonces tenemos que conocer los significados y en particular la Eucaristía, que es, podríamos decir, el centro del catolicismo, es el momento culmen y más importante del catolicismo, siempre es una misa y sobre todo en su consagración. Por eso hay un padre que es muy famoso, que bueno, ya fallecido, él es el padre Loring, ¿no? Es un sacerdote por el cual en las redes hay muchos videos de él, que es muy gracioso, porque era un sacerdote que hacía un programa que se llamaba Para Salvarte, y él decía que lo más importante para él era sacerdote para dos cosas, y solamente dos cosas: confesar pecados y la misa, y hacer misa. Entonces él decía, yo dejo todo y hago misa. No importa lo que me paguen, yo dejo todo y hago misa. Confieso y hago misa. ¿Por qué? Porque así es el modo que nos ha dejado Cristo, un camino seguro, firme, por el cual nosotros podemos acceder a la salvación. Ahora, claramente, no es mecánico. Cada vez que uno se confiesa tiene que hacer un acto de contrición, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que tener la valentía de confesarlo específicamente, porque muchas veces decimos, bueno, padre, ¿sabe qué? He robado, he mentido, pero no quiere contar el pecado, no quiere decirle ni a quién le mintió, ni cuánto robó, ni cómo robó, si piensa resarcir lo que hizo. No, esas cosas son más difíciles de hacer y forman parte de la confesión y muchas veces uno se olvida de eso. Entonces, por ahí, alguna vez Jonathan me preguntaba, ¿y qué pasa si te olvidas de un pecado? Y claro, en ese momento sinceramente no sabía muy bien qué contestarle, pero luego uno, ni siquiera investigando, ¿no? Me llegó la respuesta a través de ver alguna vez algún santo contar, ¿no? Contar esto de que cuando se iba convirtiendo, Dios, a medida que él se iba confesando, le traía a la memoria sus pecados. Es decir, porque había pecados que había olvidado, que había decidido olvidar y muchas veces necesitamos que Dios nos traiga a la memoria ciertos pecados para poder confesarlos y que de alguna manera nos vamos purificando aquí en la tierra y no tener que pasar por el purgatorio, ¿no? Sí, yo creo que, o sea, yo no sé, yo te escucho hablar sobre esos dos puntos y yo digo, realmente tenemos algo muy, muy importante como católicos, por lo menos para mí ha sido una fuerza muy fuerte la parte de la Eucaristía. También como para ese, claro, tú te confiesas, pero también como que la Eucaristía te da esa fuerza para mantenerte pues, para mantenerte libre, ¿no? Para mantenerte como en gracia. Mm, y no sé por qué a veces no llevamos esto a nuestros hermanos protestantes, o sea, nos enfocamos a veces en otras cosas y yo sí veo como de lo que se están perdiendo, o sea, no tanto como que esté mal, sino es como, ¿por qué no los invitamos a que compartan esto, a que se den cuenta la ayuda tan grande en este camino, que es difícil, porque realmente no es un camino fácil ser cristiano, y la ayuda que dan los sacramentos para el camino, ¿no? Yo, pues así como brevemente te cuento, yo realmente católica soy hace muy poco, hace más o menos 4 años, pues fui bautizada de chiquita y ya hace 4 años fue que decidí, digamos, como ya de adulta, hacer mi primera comunión, nunca la había hecho, Uh -huh. confirmarme.
Y sí veo, digamos que la diferencia de cómo eran mis luchas en el momento en que yo estaba en la universidad sin ningún tipo de ayuda espiritual, digamos, en ese sentido, y cómo lo difícil que era salirse del pecado, ¿no? Como uno saber, estar consciente de que uno estaba cayendo en pecado, pero aún así no tenía la fuerza para alejarse, ¿no? Y ahorita yo, pues cuando empecé a comulgar, yo decía, si yo hubiera tenido esto en la universidad, ay, de cuánto me hubiera podido ayudar, o sea, la fuerza que genera eso. Y pues que creo que a veces no, pues hasta los mismos católicos no saben, ¿no? Lo que es. Pues y a uno también se le olvida, porque si uno fuera 100% consciente de esto, estaría por lo menos yendo a misa diaria, y pues yo no voy siempre a misa, ¿sí? Entonces como que también a nosotros se nos olvida el poder de la Eucaristía y que realmente está presente, ¿no? Y que realmente estamos comulgando y pidiéndole a Él que entre en nosotros y que habite en nosotros. Pero no sé, ¿tú qué piensas como por qué nosotros no, como católicos, no nos enfocamos en mostrarles esto a las personas que siguen a Cristo? Porque igual somos pues hermanos creyentes y seguidores de Jesucristo. Mira, en particular, vos diste en el clavo, compartimos la mirada, porque al ser el centro del catolicismo, la Eucaristía, yo siempre los invito a, a los hermanos protestantes a que empiecen por ahí, o sea, que empiecen por investigar en las propias escrituras cómo es que Cristo instituye la Eucaristía. Eh, y si bien muchos cultos reformados tienen la Santa Cena, bueno, luego viene otro paso que es quién puede instituirla, ¿no? O sea, dónde realmente está el cuerpo de Cristo, dónde realmente está esa conversión, esa transustanciación. Pero eh, muchas veces creo que sería muy práctico y hoy por hoy con la ciencia más todavía, por eso yo creo que el trabajo de Ricardo Gómez Castañón es fundamental, el tipo de un científico que estudia científicamente los milagros eucarísticos, que pueda darnos detalles de esos milagros para que se consideren realmente milagros y que podamos ver de cómo desde el milagro de Bolsena, cómo empezó a brotar sangre cuando un sacerdote quería una señal porque oraba para saber si realmente estaba consagrando el cuerpo de Cristo o no, y al partir una hostia le empieza a brotar sangre de la hostia. Nosotros tenemos que ir en esos pasos o por ese camino. Tenemos que saber si ahí está el cuerpo de Cristo de otra manera. ¿Sí? Nosotros por fe sabemos que Cristo está ahí y que Cristo nos ha dejado ese sacramento de una manera específica. Pero a aquellos hermanos que necesitan más evidencia, también está ese camino, ¿no? El camino de la ciencia, hoy por hoy, que nos comenta que siempre en todo milagro eucarístico está el mismo grupo sanguíneo, el mismo corazón, y empezamos así, ¿no? A tener ciertas coincidencias de todos los milagros eucarísticos que han existido en la historia, que siempre es de la misma persona. Y es bastante interesante. Bueno, hay muchísimos detalles de los cuales podríamos hablar, pero yo los invito a que ellos, en particular, es lo que hago yo, los invito a que investiguen por ese lado, que es un lado más racional y que de alguna manera nos puede llevar a este otro lado, que es el lado de la fe. ¿Por qué? Porque todos los milagros eucarísticos que se han dado dentro de la Iglesia Católica, en el rito ordinario de una misa. Entonces, a partir de ahí es que nosotros entendemos que tenemos que invitar a la gente a que no se pierdan lo más importante que nos ha dejado Cristo, ¿no? Que es Él mismo, ¿sí? Él se ha quedado, Él mismo, en la tierra a través de su iglesia. Entonces, para que nosotros podamos realmente
tenerlo dentro, tenerlo realmente dentro y que Cristo obre en nosotros, en nuestro corazón, yo creo que es muy importante que hagamos hincapié en que están invitados a esa cena, en que ellos pueden también acceder, obviamente cumpliendo con lo que tienen que cumplir, ¿no? Que es bautizarse y bueno, y prepararse para ello, pero está abierta la Iglesia Católica para todos aquellos que quieran eh, poder acceder a lo más preciado que ha dejado Dios en esta tierra y cómo cambia los corazones y cómo cambia la vida de las personas. Porque muy bien vos decís, realmente hay un sacramento de reconciliación que es de alguna manera preparativo o es lo que nos prepara a nosotros para poder recibir a Cristo de manera sana, ¿no? Y no hacerlo para nuestra propia condenación, diría San Pablo, ¿no? Hacerlo de una manera correcta. Nosotros necesitamos siempre entender esto. Es el momento culmen de la Iglesia Católica, de, de todo el cristianismo, que Cristo se haya querido quedar y que su sacrificio sea replicado en todo el mundo, un sacrificio incruento en este caso, pero en todo el mundo. Él es llevado, él mismo, en cuerpo y sangre, es llevado para que todo el mundo pueda hacerse de él, ¿no? Y yo en particular te cuento que tuve una pequeña experiencia respecto de la Eucaristía cuando viví una cierta crisis, no hace mucho, realmente quería comulgar, no podía comulgar por cierta situación personal que Dios me resolvió de una manera de la cual yo no esperaba, pero de golpe pude empezar a comulgar nuevamente. Cuando pude volver a comulgar, en una misa donde yo voy, que es un lugar donde se comulga de rodillas, donde no, sé, no hay otra manera de comulgar, hay un comulgatorio, es decir, todos se acercan para poder comulgar de rodillas y donde solamente el sacerdote te entrega la hostia en la boca, o sea, ese tipo de cosas que se cuidan y que a mí me encantan. No estoy en contra del resto de las cosas porque la iglesia lo permite, pero bueno, a mí me parece que mientras más solemnidad le podamos rendir a nosotros, a Dios, es mejor y lo iremos aprendiendo de a poco, tampoco es un escándalo hacerlo de otra manera, pero simplemente cuando uno le da esa importancia, empieza a hacerlo de maneras que cada vez le dan esa solemnidad que tiene, ¿no? Que realmente entender que el Hijo de Dios es lo que estamos consumiendo, que es Dios mismo. Y en ese caso recuerdo haber comulgado y volver a mi asiento y estar de rodillas orando y, y, que en el pecho sentir algo así indescriptible. Yo te podría decir que sentía fuego en el pecho, en todo el pecho, no en una parte. Y yo pensaba, dije, o me está dando un paro cardíaco y me voy a morir, cosa que estaría muy bien, digo yo, porque en esta situación, y si no, bueno, no sé qué me está pasando. Eso me duró aproximadamente 15 minutos, o sea, terminó la misa y el padre empezó a dar unos discursos que él da unas conferencias justo después de misa, y yo seguía teniendo esto en el pecho hasta más o menos la mitad de su conferencia. Entonces me duró bastante. Y para mí fue una señal muy clara de que de alguna manera me estaban sanando, que es luego lo que me dijo mi confesor, ¿no? Bueno, hay modos que tiene Cristo de sanar, quizá ese sea uno. Y estas experiencias que yo pensaba muy locas, digo, muy extrañas, algo que solo me pasa a mí, bueno, luego cuando uno lo comenta en cierto círculo, entiende que mucha gente lo vive. Muchísima gente vive este tipo de experiencias y que claramente, si bien yo soy un privilegiado de Dios por poder ir, comulgar y tener esta experiencia con Él en la Sagrada Eucaristía, eh, está abierto a todos y a que todos tengamos este tipo de experiencias y a que todos nos pueda cambiar la vida. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que predicar, ¿no? Que Cristo te cambia la vida y cuando te la cambia siempre para bien. Y creo que es
una invitación, como vos bien decís, que hay que hacer, hay que repetir constantemente, porque, bueno, evidentemente es lo más importante que tenemos nosotros. Sí, bueno, pues gracias por compartir eso, porque sí, o sea, pienso que a veces a uno se le olvida lo fuerte que puede ser. Y me imagino que para ti ese momento, pues después de tanto tiempo sin comulgar, debió ser también como, no sé si te pusiste a llorar, pero es que es como esa sensación, ¿no? Es como decir, "Ugh", es una cosa muy fuerte. Sí, 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 totalmente. O sea, es algo que uno no puede creer, no puede creer lo que te Ujú, está sucediendo. Lo que pasa es que yo, hay algo que sí pienso que un protestante puede llegar a entender, que a mí me gusta, ¿no? Decir, Cristo no ha dejado de obrar, o sea, Dios no ha dejado de obrar porque se terminó de escribir la Biblia, ¿no? O sea, cuando nosotros, la Biblia es palabra viva para mí. La Biblia siempre tiene algo que decirme. Es un libro religioso, por ahí se confunde con un libro de teología. Bueno, no es un libro de teología, es un libro religioso, la Biblia. Es la palabra Biblia de Dios. Pero también Dios obra, o sea, obra, hace milagros, sigue haciendo milagros, se sigue apareciendo. Nosotros tenemos muchos santos a los cuales se les va apareciendo. A mí me parece muy interesante, yo había anotado acá un par de datos sobre la fiesta del Corpus Christi, hablando de la Eucaristía. Es bien interesante porque en 1208 se le aparece a Santa Juliana. Una santa muy devota, 15 años, se le aparece a Santa Juliana diciendo, quiero una fiesta donde se honre la Sagrada Eucaristía. Y una fiesta muy puntual. Y ella va y se lo dice a un sacerdote, al padre Santiago Pantaleoni. Se lo termina diciendo a él y él, claro, cuando va al clero de su época, dicen, no, bueno, Juliana, discúlpame, pero no le creemos y queda ahí, queda pendiente el tema. El asunto es que justamente luego, esto te hablo, 1208, y en 1263, ¿qué sucede? Sucede el milagro de Bolsena, donde Pedro de Praga va y pide por favor una señal para saber si el cuerpo de Cristo, si él cuando él consagraba, realmente estaba ahí el cuerpo de Cristo. Y para, pero ojo, miren esto, ¿no? Para esa señal, él hace una peregrinación. Y es en esa peregrinación donde Cristo, ahí están las obras, ¿no? De uno. Cristo toma nuestras obras y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso nosotros, el obrar es importante, no es que no es importante. Eh, lo que no tenemos que pensar es que por esas obras nosotros nos ganamos por nuestros méritos la salvación. Esa es la diferencia. Son distinciones sutiles, por eso no es fácil de entender. Pero él obró, ¿qué hizo? Se hizo una peregrinación a Roma. Y en esa peregrinación, durante la peregrinación, cuando está ahí en Bolsena, es donde él celebra una misa y le sucede esto. Le sucede de que al partir la hostia empieza a brotarle sangre. Y le brotó tanta sangre, él no sabía qué hacer. Uno va a Bolsena y todavía están las manchas de sangre. Entonces nosotros entendemos esto y entendemos que Dios obra, realmente hace milagros. Y bueno, milagros de sanación, millones, millones. Entonces, ahí está la diferencia. Yo creo que por ahí el protestante muchas veces piensa que los milagros y los profetas y todo ha quedado muerto en la Biblia, que está ahí, pero está en la Biblia. Hoy no se hacen, hoy Dios no se muestra con los milagros con los cuales se mostraba en la Biblia. Eso es lo que piensan algunos. Yo creo que no, que hay que volver a hablar de milagros, hay que volver a hablar de pecado, hay que volver a hablar de infierno, hay que volver a hablar de muchas cosas, porque realmente es lo que se está pidiendo. Y yo te voy a decir algo, la Iglesia Católica cuando pierde adeptos, los pierde por no hablar de estas cosas, los pierde por no hablar de lo sobrenatural, que es por excelencia lo que ella tiene que transmitir. Muchas veces en ciertos lugares, parte del clero de la iglesia se somete a más lo mundano, la problemática social,
más que lo sobrenatural. Y creo que ahí hay una problemática, ¿no? Es un problema serio, porque sería una falta del primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ponerlo por sobre todas las cosas, más allá de la problemática social, más allá de la problemática familiar, más allá del problema que yo tengo con mi marido, con mi mujer, más allá de mis hijos, más allá de todo. O sea, Dios es lo primero siempre. A partir de eso, las cosas se empiezan a acomodar. Bueno, buscar el reino de Dios y su justicia y el resto nos vendrá por añadidura. Es más de lo mismo, siempre es eso, ¿no? Y cuando Cristo también resume la ley en amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, es lo mismo, sigue el mismo mensaje. Entonces creo que nosotros como católicos tenemos que volver a hablar de cosas sobrenaturales porque es lo que nos está faltando en muchos casos, hay casos en los que no, ¿no? Pero y a nosotros nos sobran santos, nos sobran cantidad de ejemplos para poder seguir esa santidad, porque yo creo que todos los santos se relacionan con hechos sobrenaturales. Dios se ha manifestado en ellos y a través de ellos y en sus vidas. Entonces nosotros podemos siempre, uno de los lindos caminos para acceder a la Iglesia Católica siempre es la vida y la biografía de un santo, ¿no? Sí, sí, yo creo que, de hecho, es curioso que sea difícil de entender eso, porque pues a mí me llama mucho la atención como dos cosas muy buenas de los protestantes, y es, uno, esa conciencia que el Espíritu Santo actúa. Entonces también, digamos que iría un poco a lo que tú estabas diciendo de la Biblia. Claro que sigue actuando porque está el Espíritu Santo, porque, o sea, la Biblia no se acabó con, digamos que con el Apocalipsis y ya hasta ahí se cerró, sino que pues seguimos nosotros en camino de salvación y la Biblia lo que tú dices es más, pues, o sea, es la palabra del Señor, pero para nosotros, para el momento en el que estamos viviendo también, ¿no? Y sí Uh-huh. es curioso que de pronto pierdan de vista ese otro aspecto si ellos saben que el Espíritu Santo actúa y lo tienen muy presente, ¿no? Lo tienen muy, a veces hasta más presente que algunos católicos que les cuesta entender cómo funciona el Espíritu Santo. Y también otro punto que me parece que es muy importante de los protestantes y que nos falta mucho a los católicos es un poco lo que tú estás diciendo ahorita de ir y contar las cosas, ¿no? Evangelizar. O sea, yo creo que ese punto se nos ha perdido bastante y estamos, digamos que muchas personas se han ido de la iglesia, yo creo que por falta de uno hablar de lo que es la iglesia católica, de lo que se encuentra, de los sacramentos, de todo lo rico que tiene y que el Señor decidió, digamos que dejarnos la iglesia para poder acercarnos a Él. Y a veces por el mismo hecho de no incomodar o de no ser, sí, como incómodo hacia las personas que se están acercando, uno trata como de ocultar ciertos misterios y ciertas cosas para que la persona se sienta más cómoda, pero yo creo que está generando es todo lo opuesto, es más bien un rechazo porque cuando no ven nada diferente, pues ¿por qué me voy a ir yo a la iglesia católica cuando no veo como cuál es digamos que la importancia de ir, ¿no? Entonces está también como esa confusión de decir, no, pues yo creo en Dios, pero yo lo hago en mi casa, yo oro a mi manera, yo hago las cosas a mi manera y nos falta como esa invitación de decir, no, oiga, es que el Señor nos está invitando a esto y no tener miedo, porque yo creo que una de las cosas es el miedo al rechazo, el miedo a que te miren mal, a que digan, pero estás enloqueció, como así que en la Eucaristía está el Señor presente, ¿no? Entonces uno trata como, no, sí, más o menos, no quiere decir las cosas como son. Y pienso que ese mismo hecho de dejar las cosas como tan a la ligera termina es generando un efecto contrario. Y pues ahí con respecto al nombre del canal sería todo lo opuesto a levantar el velo, más bien es como dejar el velo así como está y no esforzarse por ese trabajo, ¿no? Sí, mira, de todo lo que decís, me vienen a la cabeza varias cosas. Una es que tenemos que dar testimonio a través de nuestra vida, cosa que es muy difícil. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que dar testimonio a través de nuestra vida. O sea, es decir, ¿por qué que la gente se pregunte por qué a esa persona le va bien o cuando le va mal tiene tanta fortaleza o cuando está en una prueba puede superarla de esa manera? Porque, a ver, vamos a decirlo claramente, si ustedes piensan que ser cristiano es no tener pruebas, bueno, háganse budistas, no sé, pero acá cuando vos sos cristiano seguramente te van a llegar las pruebas
pero te van a llegar las herramientas, es decir, la gracia de Dios para poder superarla. Eh, si uno se aferra siempre a Dios y a su voluntad. Eh, eso por un lado. Entonces, nosotros tenemos que dar testimonio con nuestra propia vida. Eso por un lado. Luego, por otro lado, tenemos que prepararnos para dar razones de nuestra fe. Hay que prepararse de a poco. Uno puede ir preparándose en ciertos temas. Siempre yo diría que más que grande cantidad de temas, uno tiene que estar seguro de lo que sabe. Poquito, pero seguro. Como para ir avanzando, ¿no? De a poco. Y luego, siempre que uno esté dispuesto a evangelizar en todo momento, porque uno es cristiano cuando está en el hospital, cuando está dando clases, cuando es compañero en la facultad, cuando está con sus amigos en la pileta, o sea, cuando está en todos lados. Nosotros somos cristianos siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a conversar de Dios con el resto. Yo creo que en ese sentido, cuando nosotros nos ponemos a disposición, Dios nos hace hablar lo que tenemos que hablar o lo que el otro necesita escuchar. Y quizás nosotros nunca nos enteremos, ¿no? Yo recuerdo a algún sacerdote contar que estaba en un avión y él sentía la necesidad de alguna manera, como él decía, como que había una voz que me decía que vaya y le predique a una persona puntual que estaba en un asiento en otro lugar. Entonces él estaba así, estaba muy incómodo, no sabía qué hacer. Entonces en un momento se para, va al baño y es como que siente a él, predicale a él. Y entonces le empieza a decir, bueno, Dios te ama, Dios quiere que vengas. Y el otro le dijo, sos un loco, que salí de acá y lo sacó. Y bueno, y él se fue a su asiento y nunca más lo vio a esa persona hasta 20 años después, que él lo fue a buscar y le dijo, yo estaba muy enojado con Dios, estaba muy peleado con Dios, pero lo que vos me dijiste me cambió. Y estuve muy peleado muchos años, pero siempre recordando lo que vos me dijiste. Y, y por eso lo fue a buscar, porque le fue a dar las gracias. Claramente, nosotros no sabemos cuál es el impacto que tiene nuestra, nuestra prédica en el otro. Pero no tenemos que dejar de hacerla y creo que es importante también conocer los contextos, ¿no? Porque muchas veces uno piensa que decir, no, si no te va a condenar, si no hace esto, o sea, hay muchas cosas que uno puede llegar a decir que son contraproducentes. Tratar de hacerlo bien, de alguna manera, es poder hacerlo, y hacerlo bien, ¿qué significa? Uno dice, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo sé que hacerlo bien? Hacerlo con amor, hacerlo como si vos le hablarías a tu hijo, a ese hijo que está recién aprendiendo la fe, uno dice, bueno, 4, 5, 6 años, hablarle a todos de esa manera, con ese amor que uno debería tratar a un pequeño. Bueno, así deberíamos tratarlo a todos. ¿Por qué? Porque muchos somos niños que está necesitado de ese cariño. Y quizá sea eso de lo que está necesitando en ese momento. Y muchas veces es el mismo Dios que nos va a guiar y nos va a dar las herramientas para poder ser su instrumento para construir un mundo de paz. Sí, sí, yo creo que eso que tú dices es muy importante. O sea, uno tiene que estar, como dice la palabra en 2 Timoteo 4:2, proclamar la palabra a tiempo y a destiempo y saber, o sea, yo creo que el Espíritu Santo es el que, como esa historia que contabas, es el que le dice a uno qué decirle a cada persona, porque claramente para cada persona es diferente cómo le llega, pero uno tiene que estar como en ese constante, como estar dispuesto a escuchar la voz del Señor para saber qué decirle a cada persona en el momento que uno se encuentra, pero no perder esas oportunidades, ¿no? Porque pienso que también se nos olvida que los pecados también son por omisión, o sea, uno también puede pecar muchas veces por no decir lo que el Señor quería que uno dijera en el momento que era adecuado. Y claro, siempre está el miedo, y yo pienso que el miedo viene, pues, digamos que yo pensaría que los demonios como tratando de callarte, de no le diga, no le diga, no le diga, y a uno le da susto como cómo va a reaccionar. Pero sí, en mi experiencia también he vivido mucho eso que tú dices, y es cuando uno logra vencer ese miedo y le dice a la persona o lo que uno tiene, lo que uno sabe o lo que le está diciendo la voz que le diga, el Espíritu Santo, uno logra decirlo, la reacción de la persona es a veces sorprendente a lo que uno pensaba que iba a pasar, ¿no? Entonces, uno no tiene el control de cómo va a reaccionar, pero sí de que si a uno le llega que uno debe decir algo, hay que decirlo así de pena, así uno crea que no va a ser bien recibida, ¿no?
pero sí, creo que sí es muy, muy importante en este camino. Y bueno, pues me parece muy chévere que tú, sobre todo siendo católico, pues eres un laico comprometido, que pienso que también hace falta eso en la iglesia, y es darnos cuenta nosotros como laicos que tenemos una misión muy importante en el mundo, porque los sacerdotes tienen su misión, tienen su, digamos que su ministerio, que pues parte de esto es ofrecer los sacramentos, pero nosotros tenemos también un ministerio muy importante y es también esa habilidad o esa facilidad que tenemos para poder llegarle a las personas que están lejos de la fe, a las personas que están en nuestros trabajos, en nuestras empresas, y a veces se nos olvida ese papel como de que nos corresponde, ¿no? O sea, no es tan opcional, no es como que si quieres, sino que si tú eres laico, más o menos estás diciendo, yo quiero aceptar esto y yo quiero que este sea mi ministerio, yo quiero ir a llevar la palabra a las personas que a veces no son tan fáciles de llevarle una palabra o de que estén cerca de los sacramentos. Y se nos olvida, no se nos olvida esa importancia de nuestra misión como laicos, ¿no? No sé si tú has, cómo es pues en Argentina, de pronto me imagino que debe ser similar acá, pero acá se siente mucho eso, ¿no? Se siente que la responsabilidad le toca al clero y los laicos más asisten a misa, pero no es como un acto de yo tengo también un compromiso, o sea, yo también tengo que salir a evangelizar, yo también tengo que ayudar a mi parroquia, crear comunidad, todo eso siento que es una habilidad fuerte y que es lo que realmente haría como, como que fortalecería esos lazos en la Iglesia Católica y ayudaría a que más personas quieran acercarse, ¿no? Como esa acogida, ese amor. Claramente, claramente. Yo creo que es importante que el obispo tenga presente lo que dice Francisco, que la iglesia es una iglesia de salida. Es decir, que está, ¿no? Para la comunidad, está tratando de llevar la buena noticia, el evangelio para todos. Y luego, que claro, que tener un laicado que sea consciente de que es protagonista en el campo, que es totalmente el protagonista de llevar esa buena noticia, que no alcanza, porque hoy no hay tantos sacerdotes, lamentablemente. Antes en un seminario entraban 70, 80, 90 y hoy entran 5, 6, por lo menos acá en Argentina. Entonces, no existe, o hay una menor vocación, por eso hay que rezar mucho por las vocaciones sacerdotales, pero en esta circunstancia, que es la que estamos viviendo, le toca al sacerdocio común, porque también somos sacerdotes, ojo con eso, al sacerdocio común de los fieles, nos toca evangelizar. Y es muy, muy importante que tengamos ese rol, ¿no? Que podamos hacerlo. Y cuando tenemos una buena iglesia, una iglesia ordenada, una iglesia que de a poco va tejiendo sus lazos, le permite al laico formar parte de grupos comunitarios de la iglesia o le indica dónde buscar lo que está buscando, dónde encontrar lo que está buscando. Por ejemplo, hay muchas personas que me dicen, mira, yo la verdad que no sé dónde estudiar Biblia. No sé, porque no hay ningún lugar católico, porque de, protestante sí, pero católico, ¿de dónde entiendo yo que hay grupos de estudio de Biblia? Yo creo que es muy importante acercarse a la parroquia, hablar con el sacerdote, preguntarle dónde estudio, qué hay en la parroquia, quizá el sacerdote entendiendo la necesidad que vos tenés y que quizá tengan otros en algún grupo, pueda él crear el espacio que está faltando, etcétera. O sea, a partir de ahí creo que es importante que nosotros nos dejemos guiar por los pastores que están puestos para algo, ¿no? Está, por Dios, ¿no? Están consagrados para eso. Nos dejemos guiar por ellos, pero que también los impulsemos, o sea, les ayudemos a que se generen esos espacios donde todos estemos contenidos y donde todos podamos aprender más de la palabra de Dios, más de la teología de la Iglesia Católica y más, sobre todo, de cómo vivir la misión, ¿no? Cómo vivir la santidad, porque todos estamos destinados o de alguna manera Dios nos pide que seamos santos, sean perfectos como Él es perfecto, poder ser santos como Él es santo. Así que nosotros tenemos esa misión aquí en la tierra, tratar de ser santos, y bueno, para eso estamos llamados, ¿no? Para luego coronar con una visión beatífica que es justamente ver a Dios cara a cara.
Sí, sí, yo creo que eso es importante, ¿no? Como darse cuenta que también hay que impulsar al sacerdote y generar también como esa, pues entender que somos el cuerpo de Cristo y que no es más importante la cabeza que, pues como lo dice la misma escritura, ¿no? La cabeza que el brazo, que luego todos tenemos una función dentro de este cuerpo que en el fondo es el cuerpo de Cristo y a veces, pues si uno no quiere hacer su función, va a quedar el cuerpo como incompleto, ¿no? Entonces sí pienso que eso es importante. Y algo que tú decías, como entender que somos sacerdotes también, somos profetas, somos pastores, o sea, eso nos, digamos que desde el bautismo ya tenemos esas tres facultades y que tenemos que ejercerlas, ¿no? Como uno pues como bautizado. Ya que como para última cosita que te gustaría terminar, yo sé que tú y me contabas ahorita han hecho muchas giras y todo con toda esta parte de la batalla cultural, de cómo, pues, y siendo filósofo, me imagino que es un tema muy, muy chévere, cómo van explicando a través de la razón y a través de la lógica cómo toda esta batalla o todas estas cosas se han ido incorporando a nuestra cultura. Pues enlazándolo un poco con el papel del laico, yo creo que ahí tenemos un papel muy importante, ¿no? En esa batalla cultural, como se le dice ahora. ¿Cuál es el papel del laico en esta batalla y qué podemos hacer cada uno de nosotros para, digamos, qué recomendaciones nos das tú, les das tú a las personas que nos puedan ver para ponerse, digamos, como la camiseta y no tener miedo de ir con la fe y mostrar las verdades de la fe, pero también en esta batalla cultural que nos ha ido como arrinconando cada vez más? ¿Qué recomendaciones darías tú como en esto? Bueno, primero que nada, hay que visibilizar la problemática lo más que se pueda. Nosotros necesitamos entender que hoy por hoy tenemos realmente esta batalla cultural de la cual vos estás hablando, realmente se está librando en la sociedad, con leyes muy concretas que impiden la vida, que, por ejemplo, leyes de eutanasia y de aborto, que son muy, muy complicadas para cualquier sociedad y que son no solamente contrarias a Dios, sino contrarias a la dignidad humana en general, digamos. Y nosotros, o sea, de manera natural, podríamos decir. Entonces, realmente, primero, ser conscientes que hay una problemática que tenemos que enfrentar porque todos nosotros tenemos familia, hijos, nietos, y bueno, y tenemos que pensar qué mundo estamos construyendo para ellos, ¿no? En qué mundo estamos permitiendo que se viva. Y eso por un lado, empezar siempre por casa, ¿no? Empezar concientizando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la familia para que sea fuerte eh, en su modo de pensar, ¿sí? En un modo de pensar cristiano y católico. Por otro lado, tenemos una doctrina social de la Iglesia donde contestar muchas de las preguntas que la sociedad se hace. O sea, la doctrina social de la Iglesia justamente hace eso, ¿no? Da un marco de referencia para que nosotros podamos ir ahí a contestar o a tener ciertas respuestas de las preguntas que se hace la sociedad coyunturalmente a través del tiempo. Eh, Siempre estar atentos a que podemos tener esas respuestas a mano. Y, por otro lado, no dar por sentada nada de lo que a nosotros nos parezca moralmente malo. O sea, no pasarlo por alto, porque si nosotros pasamos por alto las cosas que son malas, ¿sí? Estamos pecando por omisión, como vos bien decías. Bueno, yo prefiero no meterme. ¿Por qué? Porque no entiendo muy bien del tema. Bueno, realmente la indiferencia es uno de los pecados más graves que tenemos nosotros, porque nosotros no podemos ser indiferentes frente a aquel que está lastimado al costado de un camino. Esto Cristo nos lo ha enseñado muy bien con la parábola del buen samaritano. La indiferencia no nos sirve a nosotros. Y en este caso lo que está tirado al costado del camino es la vida de mucha gente, ¿sí? De muchas personas que no van a poder nacer o que van a morir antes de tiempo porque estas leyes los permiten, o incluso estamos viendo amenazada la familia completa, el tipo de familia que Dios
nos ha regalado. Entonces, necesitamos empezar a entender esto y a conversar con todos, con todas las personas. También tenemos que estar preparados para conversar con gente que piensa totalmente lo contrario. Y bueno, eso también requiere un poco de preparación, un poco de lectura, saber dónde recurrir, a quién recurrir para preguntar ciertas cosas. Usted siempre va a tener, nosotros tenemos la gracia, la gran gracia, que tenemos un magisterio espectacular. Es decir, la iglesia enseña casi todo lo que el mundo le propone. Tiene una opinión para muchísimas de las cosas que el mundo propone. Entonces nosotros podemos ir al magisterio de la iglesia a preguntar dónde leo esto, de dónde saco esta información, porque ojo, hay muchísima información dando vuelta y es muy complejo cuando no sabemos a qué recurrir. Y muchas veces caemos en fuentes que no son tan confiables o que nos pueden inducir incluso a casos de error. Entonces, bueno, creo que eh, es importante eso, ¿no? Saber que como católico tengo un magisterio. Y también hable con el sacerdote, vaya, pregúntele al sacerdote. Si el sacerdote no sabe, pregunte a otro sacerdote. Siempre está por ahí eh, la predisposición, ¿no? Para que nosotros podamos conocer. Pero eso es algo importante de entender. La Iglesia Católica escribe mucho, tiene muchísima gente dedicada a poder dar una idea acabada de la realidad que vivimos hoy. Y bueno, la realidad es que tenemos un relativismo moral muy complejo que decanta en muchas situaciones que vivimos hoy de la batalla cultural, que creo que la más grave es el aborto y la eutanasia como una gravedad porque se está terminando la vida de una persona, pero tenemos muchas otras situaciones muy complicadas y creo que en ese sentido hay que ponerse la camiseta y bueno, si usted quiere, tiene a disposición hoy por hoy con las tecnologías, tiene a disposición muchísima gente, muchísimos recursos para poder entender cabalmente la problemática y luego salir a la calle a defender lo que realmente hay que defender. Sí, sí, yo creo que sí es importante, sobre todo lo que tú decías ahorita de la formación. O sea, es cierto que una vez es por miedo o por miedo a ser ignorante en el tema, prefiere no hablar, pero esa no es la solución. O sea, la solución es lee más, investiga más, estudia más y fórmate, porque realmente es nuestra batalla en estos momentos, ¿no? Y entender también esta relación de la batalla cultural con la batalla espiritual. O sea, también hay una batalla espiritual detrás de todo esto. Y uno como cristiano debe abrir los ojos a esto y decir, bueno, si nací en este tiempo y esto es la problemática en este momento, pues es porque por alguna razón yo tengo digamos, que trabajar o que batallar en este momento con lo que nos tocó, ¿no? Entonces, como, creo que también es como como el compromiso del cristiano ante la situación actual. No nos podemos hacer los ciegos y pensar que simplemente porque yo oro, porque yo voy a misa, porque yo hago todas las partes espirituales y me alejo de la actualidad, voy a estar bien, porque pues también es un llamado del mismo Jesucristo a ayudar a las personas que están metidas en todo en estas confusiones del momento, ¿no? Claro, como decía la G, ¿no? Nosotros no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Así que hay que Ujú. hacerse cargo, hay que hacerse cargo del mundo y por más que sea gobernado por el maligno, ¿no? Que es el rey del mundo, nosotros tenemos un rey más poderoso y siempre tener en presente que el que siempre gana es Cristo. Así que bueno, tenemos que elegir de qué lado queremos estar, digamos, y tenemos la victoria segura. Eso es algo que nunca hay que olvidar, ¿no? Porque por ahí pareciera ser que estamos en una batalla donde está luchando el bien y el mal y depende de mí un poco quién va a ganar. No. La batalla espiritual, Cristo la ganó en la cruz. Así que bueno, eso hay que tenerlo siempre presente. Sí. Bueno, pues yo no quiero alargarme más porque me da pena contigo, pero realmente ha sido un espacio muy interesante. Muchas gracias por aceptar la invitación. Espero pues, que podamos tenerte más momentos, más espacios, poder compartir más temáticas. Y bueno, pues aquí siempre en Colombia estás bienvenido y en el canal también.
y muchas gracias de verdad por este espacio. Para mí es el placer que ustedes me hayan convocado y que, bueno, esperemos estar en contacto pronto. Así que te agradezco mucho por el espacio. No, a ti, muchas gracias.